Muy buenos días. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Wilson Guzmán Aguilar. Él es médico internista. Nos va a tratar el tema de la electrocardiografía normal. Doctor, la respuesta por favor. Muchas gracias. Buenos días. Continuando con las exposiciones del curso de electrocardiograma. En este día vamos a exponer lo relacionado en cuanto al electrocardiograma normal. Para ello tenemos que conocer algunos elementos básicos, o recordar, mejor dicho, cómo es la generación y la transmisión del impulso cardíaco, determinados elementos del electrocardiograma, como es en cuanto a las características del papel del electrocardiograma, también en cuanto a los elementos de un electrocardiograma, del trazado electrocardiográfico, en cuanto a las ondas, segmentos complejos que se dan en un electrocardiograma. Entonces, recordando en cuanto a la transmisión del impulso cardíaco y relacionándolo ya con el electrocardiograma, definiendo un electrocardiograma como el registro de la actividad eléctrica cardíaca. Bueno, vemos que en cuanto a la excitación del nodo sinusal a nivel auricular, se conduce por el seno auricular y ocasiona el inicio de la despolarización auricular, donde llega al nodo auriculoventricular y se produce la despolarización completa auricular, alcanza las ondas de His, llega la onda de His a las ramas de His, a las fibras de Purkinje, y se inicia la despolarización ventricular. Entonces el inicio de despolarización ventricular avanza y se transmite en la despolarización completa ventricular. Entonces se habla que un LKG bien hecho es en cuanto al complejo QRS en 2 debe ser igual las medidas a la derivación 1 más la derivación 3. Además la onda P debe ser positiva en 2 y negativa en ABGR. Esta es la ilustración esquemática de la transmisión y las características dadas en un electrocardiograma. Entonces hablamos del segmento, ondas o intervalos. La onda P, significado electrocardiográfico y significado mecánico. La onda P hablamos que es la despolarización auricular. Pero mecánicamente esta despolarización, esta generación de un impulso cardíaco va a generar un producto mecánico, que es la contracción auricular. El intervalo PR es en cuanto al retraso en la conducción del nodo auriculoventricular. El complejo QRS indica la despolarización ventricular. Entonces vemos que todo inicio de contracción, todo inicio de despolarización, su efecto mecánico va a ser la contracción correspondiente, ya sea auricular o ventricular. El punto J es el término de QRS, en cuanto al inicio de la onda T, da el segmento ST. El segmento ST separa el QRST aún despolarizado. La onda T, después de realizar la contracción ventricular, viene la repolarización ventricular y su significado mecánico continúa la contracción ventricular. La onda U no hay un significado de cajeo mecánico aún definido, y el intervalo QT, inicio de la activación ventricular y término de la repolarización. Hablemos entonces en cuanto a las características del papel del electrocardiograma. Vamos teniendo en cuenta un sentido horizontal, velocidad y longitud de las determinadas ondas, segmentos o intervalos. Y en cuanto a la parte vertical, amplitud, que es medida en voltajes, milímetros y voltajes verticalmente. Vemos que la velocidad del papel en cuanto a la programación del electrocardiógrafo debe ser en 25 milímetros por segundo. Un cuadradito pequeño, que es 1 milímetro, este es un cuadrado grande, 5 por 5, un cuadradito pequeño, 1 milímetro, da
0.4 segundos. Entonces por 5, 0.20 segundos, que es un cuadrado grande. 5 cuadrados grandes, bueno, multiplicando por 5, 25 milímetros, y llegarían a 1 segundo. El voltaje en sentido vertical o define la amplitud. Entonces hablemos que 2 cuadrados grandes que harían 10, aquí es 5 milivoltios, más otro más, 10 milivoltios es igual 10 milímetros en la parte horizontal sería menos 1 milivoltio. Continuemos. Entonces, las características de cuando se habla que es un ritmo sinusal. Ritmo sinusal se habla cuando la onda P es positiva en 2, 3 ABF, negativa en ABR, pero la característica es que debe estar seguida de complejos QRS. Además debe ser la presencia de intervalos PRS constante entre 0.12 y 0.20 segundos. Además debe haber una regularidad entre RR. O sea, onda P seguida de complejo QRS, un intervalo PR entre 0.12 a 0.20, PR, y una regularidad entre RR. Entonces, vamos determinando la frecuencia cardíaca. Vamos definiendo en un paciente con ritmo sinusal y un paciente con un tipo de arritmia, por ejemplo, una fibrilación auricular. La frecuencia cardíaca varía entre 60 a 100. Bueno, entonces la velocidad del papel debe ser en 25 milímetros por segundo. Se divide 300 por el número de intervalos RR cuadrados RR. O sea, ¿cuántos cuadraditos habrá entre una RR? Entre una R, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 300 puede ser por 1, 300 entre 5, o 300 entre 2, o 300 entre 3, lo determinaría la frecuencia cardíaca. Si es arrítmico, se calcula contando el número de complejos QRS que hay en 6 segundos, que son alrededor de 30 cuadrados grandes, y multiplicándolo por 10. Entonces, recordando las derivaciones precordiales, las derivaciones del miembro, la determinación también del eje eléctrico y el triángulo de Beethoven, que será a posteriori. Entonces vemos que son 12 derivadas estándares de 1, 2, 3, son las llamadas bipolares, de miembros también ABR, ABL y AB, que son unipolares, las precordiales de B1 a B6, las orientaciones anterior, la parte anterior del pecho son precordiales, por eso se define su nombre, inferior, con nombre diafragmática, 2, 3 y ABF, anterolaterales, 1, ABL, B5 y B6, anteroseptales, de B1 hasta B4, ventriculares, más dirigidas hacia la línea media clavicular, línea media clavicular o línea axilar anterior entre B5, B6 y ABL, y ventricular derecho son las que están más aceleradoras, como su nombre dice, de B1 hacia B3. Entonces, significado ya definimos, entonces acá tenemos la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, acá está el inicio del punto J hasta el segmento ST. Entonces acá tenemos los valores, que la onda P debe medir menos de 0.1 segundo, el intervalo PR entre 0.12 y 0.20 segundos, la onda Q menos 0.4 segundos, el intervalo QR menos 0.3, pero dependiendo que esté en B1 o en B2, si está entre B5 y B6, menos de 0.5, el complejo QRS menos 0.10 segundos y el intervalo QT entre 0.35 a 0.45 segundos. Entonces, esto de acá, ya definiendo las características de la transmisión del impulso cardíaco,
ya teniendo en conocimiento cómo es las características del papel electrocardiográfico, definiendo también las medidas de cada onda, segmento o intervalo, y también definiendo la frecuencia cardíaca, el ritmo sinusal, determinaremos qué es un electrocardiograma normal. Entonces, ya en las siguientes exposiciones se va a hablar por patologías correspondientes. La siguiente exposición, el siguiente mes, va a ser hipertrofia, debe hacer bloqueos, debe hacer infarto agudo de miocardio. Entonces, pero lo básico debemos conocerlo primero. Alguien me dijo, si no conoces lo normal, ¿cómo quieres conocer lo anormal? Si no sabes lo básico y no fundamentas la base, ¿cómo quieres construir tu casa? Gracias.